Noticia del momento. Como fracaso lo es también el tema de la seguridad a los líderes sociales en Colombia. La ONU alerta que nuestro país ha superado el total de líderes sociales asesinados en comparación con el año pasado. Rafael, con las buenas tardes, ¿quién es nuestro siguiente invitado? Rocho, buenas tardes. Es Montserrat Solano Carboni, representante adjunta de la Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos. Señora representante Solano, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rafael. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted también. La primera pregunta es, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes en vista a esta conclusión? Y es que ustedes reportan 89 asesinatos de líderes sociales confirmados, cuando a finales del año pasado se estaban reportando 78. ¿Por qué ese incremento? ¿Cuál es el balance del análisis que hace Naciones Unidas? A ver, en este momento la oficina tiene 89 casos verificados. Estamos en proceso de verificación de otros 31 casos. ¿Qué significa cuando la oficina verifica un caso? Significa que la oficina tiene información suficiente para decir que esa persona efectivamente es un defensor o defensora de derechos humanos, y también que existe una base razonable para creer que su asesinato podría estar relacionado con su labor de defensa de derechos. La cifra, pues obviamente es sumamente preocupante. Es difícil plantear las tendencias o exactamente qué es lo que ha fracasado, como usted lo dice, pero sí se puede decir que el Estado tiene una obligación de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. La oficina ha saludado el plan de emergencia que ha lanzado el gobierno nacional. De hecho, hemos dado asistencia técnica para su elaboración. Evidentemente, esperamos que su implementación más amplia a lo largo del próximo año pueda generar condiciones más favorables para la defensa de los derechos humanos y que se convierta en una política efectiva de Estado de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la prevención de violaciones contra estas personas por ejercer su derecho a defender derechos. Sí, señora representante, este año pues claramente hemos tenido un cambio de gobierno. Este año se puede, si se quiere, partir en dos: la salida del gobierno de Iván Duque y el comienzo del gobierno de Gustavo Petro en sus primeros meses. Bajo el análisis que hacen ustedes, las tendencias que han visto, con la llegada de este nuevo gobierno, ¿ha habido una reducción realmente de los asesinatos de líderes sociales, o de acuerdo a las estadísticas que son frías y son claras, las cosas se mantienen igual en referencia a la violencia contra los líderes sociales, los homicidios? A ver, si se ve el año en su conjunto, en el segundo trimestre hubo un incremento de los asesinatos, y después no podría decir que hubo una bajada, sino que se estabilizó. Evidentemente se vio una pequeña reducción en septiembre. Creo que eso ya ha sido de conocimiento público. Después volvió a subir un poco en octubre y volvió a bajar. Creo que es muy pronto para decir y definir cuáles son las tendencias y el impacto de la política pública. En realidad necesitaríamos un análisis un poquito más amplio y sobre todo pensar el impacto de esa política pública y particularmente cruzarla con algunas de las zonas más difíciles en el país. Hablemos en el caso del grupo de investigación especial que tiene la Fiscalía para la investigación pronta de los crímenes contra líderes sociales, y que ha sido una denuncia constante de las plataformas de derechos humanos, porque dicen que ellos llegan tarde, que no hay resultados rápidos, que se demoran las investigaciones. ¿Ustedes qué evaluación hacen del papel que ha desempeñado este grupo especial que ha diseñado la Fiscalía a partir del acuerdo de paz? A ver, la Fiscalía, como el resto del Estado colombiano, sufre de la dificultad de acceso a muchos de los territorios, y esto es algo que la oficina ha reiterado una y otra vez, y es que para asegurar una garantía a los derechos humanos, particularmente frente a una violencia que vimos crecer en los últimos 2 años, o sea, en los últimos 2 años, es necesaria esa presencia institucional en el territorio. La Fiscalía, como otras instituciones del Estado, no han podido llegar ahí donde hay mayores situaciones de violencia.
Es un problema mucho más estructural. Evidentemente se dificultan las diligencias judiciales cuando la Fiscalía, por razones de seguridad, por falta de capacidad, pues no puede llegar a algunas zonas donde se dan estos asesinatos. Entonces, sí, más bien el tema es cómo va a ser el Estado para llegar a esa zona. Y esa es una de las recomendaciones constantes que hace la oficina, en el sentido de que se requiere una mayor presencia del Estado en los territorios. Finalmente, señora representante, quiero plantearle algo, y es que pues el gobierno habla insistentemente del avance, de la construcción, de la política de paz total, pero los homicidios de líderes sociales continúan, y los grupos armados por su parte dicen que ellos están dispuestos a sumarse a la paz total y a que el país cambie en materia de violencia, pero siguen asesinando a los líderes sociales. Desde Naciones Unidas, ¿qué reflexión, qué llamado se hace a los grupos armados que por un lado hablan de paz, pero por el otro lado siguen matando líderes sociales? Sí, bueno, en julio de este año la oficina publicó un informe sobre violencia territorial e hizo una serie de recomendaciones al Estado, particularmente al nuevo gobierno, al gobierno que ingresaba. Y precisamente una de las recomendaciones es avanzar en esa política de desmantelamiento. Pero esa política de desmantelamiento no implica exclusivamente el acogimiento a la justicia, debe ir acompañada de inversión social para que el Estado efectivamente llegue a los territorios, y debe ir acompañado de combate a la corrupción, de un abordaje del fenómeno criminal. Eso, digamos, por parte del Estado. Ahora, evidentemente hay una responsabilidad del Estado, que es garante, pero eso no disminuye la responsabilidad directa de los grupos de crimen organizado y los grupos armados no estatales, quienes, de acuerdo con el informe que nosotros publicamos en julio, son los principales responsables de la violencia que sufren muchas comunidades en el país. Representante adjunta de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, Montserrat Solano Carboni, gracias por haber estado con nosotros en Contrarreloj de W Radio. Muchísimas gracias, Rafael.